Bueno, hola, buenas tardes. Mira, traje así 3 Biblias porque os quiero leer, iba a traer 4, pero ya me parecía un exceso, ¿no? Porque quiero leer un versículo en varias versiones, ¿no? Antes ya de ir para allá, Dios habló algo conmigo. Yo ya había compartido de esto, es de Lucas 16, pero el otro día que lo leí, estando aquí por la mañana, la verdad que me vino otra lectura de... ¿Sabes? Como vamos creciendo, esto es lo que pasa con la palabra de Dios. Lo que te habló y te valió para ese día, pues pasaron 2 meses, 3 meses y la misma lectura es distinta, ¿no sabes? Sí. Es más profunda y te habla más, porque eso significa que incluso es bueno que nos pase, porque nos hace ver a nosotros mismos que vamos ensanchando la fe, que es donde se mueve la vida espiritual, ¿no? Entonces en Lucas 16 hay una parábola que es de un mayordomo infiel. Entonces, bueno, seguramente casi todos tenemos la Reina Valera, ¿no? Pero yo cogí, porque aquí es donde viene más textual, que se llama Biblia textual, y después es muy parecida a la lineal. La Biblia lineal, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El otro día pensé que no sé por qué fue escrito en griego, pero es ignorancia mía. Pero en realidad no le correspondía que fuera escrito en ese... Está bien porque ahí entraba la movida para los gentiles, no, vale, está bien. Pero en realidad Jesús vino para los judíos, él hablaba en hebreo y en arameo y tal, ¿no? Pero aquí cuenta, para no leerla todo, porque si no es muy largo, pero yo solo os voy a leer unos versículos, 3 versículos. Pero aquí cuenta de un mayordomo, que Jesús les pone una parábola. A mí no me gusta mucho hablar de las parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, las parábolas son para los que no entienden. A vosotros os voy a hablar con la verdad. Eso se lo dijo a sus discípulos. Pero bueno, al final de esta parábola, él les puso un ejemplo de que había un mayordomo. Un mayordomo era un sirviente de casa, pero tienes que meter en el contexto, que fue lo que tuve que ir a hacer yo cuando leí un versículo que no me casaba con las 2 partes de lo que hablaba. Tienes que meterte en el contexto. Un mayordomo en mis tiempos, para mí, mi abuelo tenía un mayordomo que le llamaban un bayet, ¿no? Un bayet. Y era un hombre de muy buena condición cultural, una alta posición en una sociedad, pero en el mayordomo en esta hora, los mayordomos del pueblo, en la hora que llegó Jesús, eran criados, eran esclavos. ¿Me explico? Eran esclavos que habían sido pagados por precio. Entonces no era lo mismo que el mayordomo que nosotros tenemos, pues cuando vemos la serie de Arriba y Abajo, que era del año de la pera, o de, ¿cómo se titulaba? La de Anthony Hopkins, que nos gustaba. Lo que queda del día. Era un mayordomo, bueno, exquisito, pero bueno, era un criado que no pudo ni enterrar a su padre por servir a su señor. Pero bueno, era un hombre culturizado, firme, muy dueño de sí mismo, muy leal al señor que tal. Entonces, yo tenía un concepto de la mayordomía superior a lo que era en esta hora. Tener un mayordomo era tener un criado, sí que te cogías el criado en que más confiabas o que más avispado era o que mejor era para los negocios o donde lo fueras a poner, y esperabas que esa persona fuera de tu confianza, ¿no? Pero en realidad lo que era un esclavo. Entonces la cosa cambió para mí cuando yo leí esto, ¿no? Porque antes de leerte esto, te voy a preguntar, ¿tú crees que Dios cuando creó a Adán significa humanidad, ya vamos al grano, ¿tú crees que quería que nos tiranizáramos entre nosotros hasta el punto de hacer siervos a los hombres de los hombres? Jamás fue el propósito de Dios. Pero por la caída de Adán degeneró tanto, que la mitad de la sociedad que tenía poder se hizo dueño de la otra sociedad que no tenía tanto poder. ¿Y dónde estaba el poder? Porque Abraham, tú estabas leyendo la vida de Abraham, fue el hombre más rico de toda la historia. Y él tenía sus siervos y sus criados y todo eso. Pero entonces el que más poder tenía era el que más tenía materialmente. Entonces hay que leer esto dentro del contexto de donde está escrito. Entonces cuenta Jesús, les pone un ejemplo, tampoco nunca dijo que fuera real.
dijo, vamos a contar un ejemplo. Dice, este era una vez un siervo malo, negligente, que con la administración de los bienes de su señor, pues parece que le robó, que hizo una mala gestión. El hombre se enteró, el amo se enteró y le dijo, prepara tus cosas y prepara las mías porque sales de mi casa porque me has robado. Entonces él tuvo una artimaña. Entonces él llamó a las personas que tenían una deuda con su señor, le dijo, ¿cuánto le debes a mi señor? ¿Cuántos barriles de aceite le debes a mi señor? Le dijo a uno, y uno le dijo 100, le dijo, apúntate 50. ¿Y tú, cuánto le debes de trigo? Pues yo le debo 80 sacos, pues apúntate 40. Y hizo así con varios, ¿no? Porque él pensó, tan pronto me despida, no voy a tener amigos, soy mayor para trabajar cavando la tierra, sembrando el trigo, me da vergüenza andar pidiendo, mendigando, ¿qué puedo hacer? Entonces él se quiso hacer un lugar en medio de las personas que él conocía, que eran a través de su señor, haciéndoles favores. Entonces aquí entra el versículo ese que siempre leemos, que dice en el 8, Lucas 16:8, y dice así en esta versión: y el Señor elogió al mayordomo de la injusticia. Espera, ahora yo te voy a explicar todo. Al matrimonio de la injusticia, porque actuó sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con respecto a su generación que los hijos de la luz. En esto nos sentimos identificados. El otro día por eso puse este versículo, para ver si podíais ir pensando en él, porque quería hablar primeramente un poco de él, ¿no? ¿Por qué los hijos de la luz, teniendo la luz de Dios, somos menos astutos para la relación humana que los hijos del mundo? Porque los hijos del mundo se permiten el engaño y nosotros luchamos contra él. Entonces tenemos cosa en nuestra contra, ahora voy a explicar, los hijos de luz no tienen nada en contra, pero tenemos la cosa en nuestra contra que nosotros buscamos amar. Entonces quiere ser honesto, quiere ser sincero, aún encima tenemos que amar al enemigo, perdonar continuamente. Entonces hay una parte en nuestro corazón que nos obliga a estar cediendo. Pero yo también he aprendido en la vida delante de quién voy a ceder. Yo en el mundo no voy a ceder ni esto. ¿Me explico? Yo al mundo no voy, tuve que ir aprendiéndolo, ir dividiendo qué es de Dios y qué es del César. Porque decía, ¿de quién es esta moneda? ¿Qué cara pone aquí? Del César. Mi moneda tiene la cara de Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que todo lo que yo recibo viene de parte de Dios. Así que al César le voy a dar muy poco. Ya sé que hay que cumplir una normativa y ya sé que todo eso. Pero bueno, pero por eso dijo Pablo, en poco me importa la justicia humana si mi conciencia está limpia delante de Dios. A veces que la ley humana te permite hacer cosas que la ley de Dios, la moralidad de Dios no te deja. Por ejemplo, cuando las mujeres de 40 años tuvieron hijos, pues ya les dijeron, síndrome de Down, para tus hijos es legal que tú abortes y que pierda la vida este ser que va a ser un inútil en la sociedad. O sea, la ley te deja asesinar, la ley humana, pero la luz de Dios dice, si sale con síndrome de Down, es asunto entre Dios y yo. O Dios y él. Nosotros no podemos hacer de jueces ¿Me explico? Entonces la ley humana a veces sí y a veces no, pero yo no me voy a subyugar a un consejo de una medicina que tal vez quiere estarme protegiendo de una mala vida, pero no dudo de la intención, me explico. Pero el mundo tiene un espíritu y los hijos de la luz tienen otro. Entonces cuando este señor fue cogido por su señor, quiso buscarse las habichuelas para cuando saliera de ese hogar tener un espacio donde moverse. Entonces vienen 3 versículos a continuación, y yo os digo, el 9 dice, ganaos amigos por medio del mamón, espera, ahora lo explico, de la injusticia, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Así que, si en el injusto mamón no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Y dice el 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Espera, lo voy a leer en la otra versión. Dice, leo desde el 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo será, también en lo más es fiel. Y el que es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces aquí vemos 3 detalles en los que Jesús recrimina: ser fiel en lo poco, ser fiel en lo justo y ser fiel en lo ajeno. Entonces, esto está dentro de un contexto y hablado a un pueblo. Vemos que anteriormente se habló también de los bienes materiales con el hijo pródigo, ¿verdad? Que aún el otro día lo comparábamos con Jesús, que Jesús sale de la casa del Padre para ir a la mundanalidad, al ambiente mundano, pagar su precio, y vuelve y hacen fiesta y hacen sello, hacen pacto, matan cordero, y el hermano mayor, que eran los judíos, no quisieron entrar en esa fiesta, de hecho no creyeron a Jesús. Entonces esto está escrito dentro de un contexto. Los judíos tenían un camino que era la ley, entonces todo se basaba en el cumplimiento. Tú si ves que la prosperidad que Dios ofrecía era a través del cumplimiento. Si tú cumples la ley, yo te bendigo. Entonces ellos tenían un camino, pero estaban esperando otro. No sabían bien cómo iba a ser, para ellos era una promesa, pero no sabía bien cómo iba a ser. Entonces Jesús, vemos en las 2 versiones, a lo del mundo físico, a los bienes materiales, les llamó injusto. ¿Me explico? No era la justicia de Dios para los hombres el mundo material, ni las finanzas, ni el buen vivir, ni lo que se ve, ni el tener el favor de los hombres. No era. Él le llamó, Mamón es el Dios que Grecia se inventa para clamar a él y que se hagan ricos. Y el pueblo hebreo se lo llamó, porque ellos tenían la bendición de Dios. Pero es que esto nos ha pasado a nosotros. Antes de llegar a Cristo creímos que si teníamos, o no, que si teníamos una vida fácil o una vida contundente, o si teníamos una abundancia o una provisión, nuestra vida iría bien. Pero nos hemos encontrado faltos de la misma manera que este mayordomo fue infiel. Porque no se trataba, porque no es la justicia de Dios el bien material, sino que dijo, quien no fue leal en el bien material, ¿cómo puede recibir lo verdadero? Por lo tanto, esto era falso. Ellos tenían un camino que era otra tipología de lo que había de ser. Una vez, no sé si me estoy explicando, yo sé que es profundo, pero no sé si me estoy explicando. Pero una vez que nosotros salimos de la mentalidad carnal, porque todos llegamos con la mentalidad carnal, si tuviera un esposo, si tuviera hijos me sentiría completamente satisfecha, si tuviera un buen trabajo yo viviría tranquilo, si tuviera ya la casa pagada de la hipoteca yo no tendría deudas, pero Jesús a eso le llamó lo injusto, pero aún así dijo, pero cuando os tocó andar en lo injusto, que eran los bienes de este mundo, el cumplimiento de que yo reciba de Dios algo por cuanto yo me he comportado. Por eso vuelvo a leer este versículo, el 9. Gozaos, amigos, por medio del mamón, de la injusticia, ¿ves? Son bienes injustos. Espera, que te voy a explicar ahora, porque dices tú, entonces no podemos tener. Sí, pero tiene que ser desde, y mira cómo dice, de la injusticia, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. O sea, Jesús les estaba diciendo, ya que estáis en este camino, que la bendición se demuestra con la prosperidad, porque Job
Era próspero porque el diablo le dijo a Dios, pero no en vano le has protegido, lo has vallado, nadie le puede tocar, es multimillonario, tiene hijos, tiene de todo. O sea, esto los hombres de bien demostraban que eran hombres de bien con todo el material brillante a su alrededor, boyante y reproductor continuadamente, y todo eso llevaba más, ¿verdad? Pero después dice, pero si al menos con esa durante este camino os hicierais amigos, es decir, no fuerais unos tiranos, ni os engañarais, ni tuvierais la codicia, ni os dejarais envanecer, ni os pusierais altivos, sino que tratarais a la humanidad con el amor que siempre deseó el Padre para lo que fuiste construido y existes, cuando llegaran las moradas eternas, te sería más fácil poder canalizarte a ese segundo camino. Tenían el primer camino de lo material y iba a llegar el segundo camino, que era ¿qué? Lo espiritual. Ahora iban a poder volver en espíritu al Padre. De entrada no habían podido. Nadie cumplió la ley más que Jesús. Entonces, Jesús, este libro está escrito dentro de todo este meollo del cumplimiento de la ley. Pero el cumplimiento de la ley, la gente era salva por cumplir lo que estaba escrito. Pero cuando llegó el otro camino, que era Jesús, y se le denominó las moradas eternas, eso es lo justo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para justicia. Entonces, una vez que yo recibo a Cristo y que Él comete su ministerio completamente, su cometido me refiero, cumple su cometido completamente, cumple toda la ley, muere, resucita, envía el Espíritu Santo, yo entonces puedo adquirir la justicia para la que fui creado. ¿Me explico lo que digo? Está un poco espeso, ¿no? No está espeso, papá, gracias. Entonces aquí dice, explicar que se dijo esto, el cielo y la tierra. En Mateo 5:18, para poneros dentro del contexto, dice, Jesús dijo, ni una tilde pasará de la ley, pasará primero el cielo y la tierra. Mira, 5:18, vamos a buscarlo. Mateo 5:18. Que el otro día papá y yo hablábamos de este versículo que no le dábamos mucho sentido, porque nadie va a ganar la salvación de morada eterna por tener amigos, y mucho menos por ganárselo con esta trampa que hizo este señor, de decir, no, pues paga solo la mitad, si yo te caigo bien, yo quedo expulsado, pero te caigo en gracia. Pero Jesús le dijo, bueno, por lo menos, ya que andáis en la codicia y andáis en la vanidad de vuestras cosas alcanzadas como situaciones humanas, aquí lo pone en el versículo 15, dice, lo que para vosotros es magnífico, para Dios es abominable, porque eso no os va a llevar a donde teníais que estar, que era junto al Padre de nuevo. Y dice en el 5:18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Dios establece algo y lo concluye. ¿No viste que dijo Pablo? Todo lo que empieza Dios lo acaba para bien. Lo habíamos empleado para nuestras vidas. Toda obra que Dios empieza, yo empiezo a nacer de nuevo, tú empiezas a acercarte a Cristo, eso tiene una conclusión final. No deja la obra a la mitad, así a ver qué pasa, a ver, bueno, vamos a mirar al azar. No, Dios las cosas que hace las concluye. Dios puso el tiempo de la ley con Moisés y había que concluirlo, y para concluirlo tuvo que completarlo Jesús. Entonces Jesús tuvo que ser el representante de la humanidad que iba a cumplir todo lo que Dios dijo, iba a ser todo lo que Dios dijo, iba a cumplirse cada fiesta que había programada, iba a los 50 días a mandar el Pentecostés, que era otra fiesta, iba a hacer todo, y Él concluyó completamente. Entonces, cuando concluyó completamente, sí cambió el cielo, sí cambió la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo cambió el cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es la vida espiritual de los hombres.
El cielo es donde Dios se mueve en ti. Entonces, ¿qué cielo tenían cuando estaban aquí? Tenían el segundo cielo, el cielo de la ley, de la normativa. Dice que era de condenación y muerte. Hebreos dice eso acerca de este cielo. Era el cielo que había, el pueblo tenía que cumplir lo que decía. Y el siguiente cielo, ¿de qué fue? De la gracia y de la verdad. En Juan 1:17 dice, Moisés trajo la ley y la condenación, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Trajo la gracia y la verdad, ¿me explico? Entonces, a partir de que Jesús muriera, entrarían en posesión de la justicia de Dios, que eran las moradas espirituales. Pero aún así hay un entrenamiento. Por eso estaba el bautismo de Juan el Bautista, para que esta gente volviera al camino, porque sí que tenían que cumplir por obras, pero es que ni siquiera lo estaban haciendo bien. Dice, aún si en medio de vuestras codicias y de vuestros engaños entre hombres, y de que tú tengas un esclavo, y de que tú tengas un amo, y de que tú tengas que manipular a todos los que conoces, aún dentro de eso, si volvieras al corazón para trataros con respeto entre vosotros, aun si fuerais amigos, cuando llegara el tiempo de la morada eterna, de la morada celestial, tendrías más acceso al camino. Ahora, luego añade, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Te voy a hablar de lo básico que siempre poníamos de ejemplo. Cuando yo me convertí, pero te voy a llevar a lo profundo de Dios, porque es lo que nos da vida. Pero todos empezamos por lo básico, que es hacer como nosotros podemos. Tú entras en Cristo y tú sigues haciendo como nosotros podemos. Cuando yo me fui a curar al centro, había un papelito, vivíamos 40 mujeres juntas y no había cañerías que aguantara ese tumulto de papel en higiénico en el váter. Entonces, como se atascaba, pues cogimos la idea de poner los papeles, como hacemos en las casas, en cubitos, tapado y tal y cual. Ahí no te veía nadie, pero había un versículo en la pared. Y yo era nueva y no tenía entendimiento, pero eso lo entendí. Entonces las chicas, cuando yo llego de nueva, porque no estaba nadie diciéndome cómo tenía que sentarme en el váter, ni cómo tenía que usar el papel. Me dijeron, el papel cuando lo uses, tíralo en el cubito, por favor, que se atasca. Pero ellas pusieron una palabra allí, y ponía, sé fiel en lo poco, y Dios te pondrá en lo mucho. Yo sabía que yo estaba sola y que nadie me iba a ver lo que hacía con mi papel. Pero yo quería ser fiel. Entonces yo empecé a tirar el papel en el cubito. ¿Crees que eso me salvó? No. Pero ¿sabes qué hizo? Me metió en el camino nuevo que te estoy tratando de explicar. Por lo menos yo iba a ser obediente, iba a dejar, porque ¿qué tenía de malo que yo tirara el papel si lo había hecho durante 25 años, que era la edad que tenía en esa hora? No tenía nada de malo, pero me estaban pidiendo si podía dejar mi mentalidad para hacer la mentalidad de una norma que había allí, por el cuidado de la casa. Entonces, fui fiel en lo poco, entonces llega un momento que Dios te pone en una morada eterna, porque hay que entrar por un camino, porque dice, por eso hay que tú no puedes esperar a que pasen 5 años, tengas entendimiento para dejar tu pecado. No es así el camino. El camino es que me incorporo en lo que yo hoy puedo hacer para demostrar a Dios que quiero y para demostrarme a mí misma que puedo anular mi pensamiento, porque a veces no podemos anularlo, ¿sí o no? Uno de los mayores problemas que tenemos es que pensamos como pensamos y nos sentimos libres en la gracia de Dios. Pero si yo llevo el Evangelio de Cristo como ellos llevaban, que según lo que se ve, o según la abundancia, o según, jamás entraré en la gracia. Aquí daban gracias por lo que tenían, pero nosotros tenemos que dar gracias de antemano por lo que vamos a recibir. Este reino es distinto, es un reino de la fe. Entonces, si yo le digo a Gel, no abráis tan temprano la tienda de allá porque os vais a enfriar y tal y cual, aunque ella quisiera abrirlo, si ella dice, bueno, nos quiere cuidar,
voy a abrirla media hora más tarde. Ella está siendo fiel en lo poco y Dios cuando abra a las 11 de la mañana le traerá 5.500 clientes. Diréis, pues a ver quién los atiende, dirá Paco, yo no. Porque Dios, eres fiel en lo poco y Dios te pone en lo mucho. Porque tenemos la forma de pensar, de bueno, es mi forma, lo hago así, no lo hago con mala intención y quiero ofrendar lo que yo soy. Sí, pero es que Dios quiere ofrendarte lo que Cristo es. Y para que Dios te pueda ofrendar y dar tu morada celestial, tú tienes que anular tu forma de pensar. Y esto va a ser continuadamente. Va a ser continuadamente. Va a ser continuadamente. ¿Por qué? Porque Jesús le está llamando a esas ganancias tan bollantes y que Dios les puso nombre de prosperidad y de cosa brillante que distinguía a los hombres de bien, los llamó injusticia. ¿Por qué? Porque los bienes del mundo finalmente dominaron al hombre y a la mujer. Les dominaron. Y si teníamos poquito, mira Pablo cómo entendió. Si estar con mucho, yo también. Y si estar con poco, yo también. Si estar en pobreza, si comer con abundancia, y también sé dejar de comer. Sé andar con un 600, con un Seat Panda, y sé andar con un biplaza. Claro. ¿Por qué? Porque la fuente de vida, porque la fuente de nuestra prosperidad y de nuestra abundancia debe de venir del Espíritu. Entonces Jesús señaló aquí 3 cosas magníficas: lo injusto, lo poco y lo ajeno. Ahora, quiero ponerte un ejemplo de lo ajeno y te voy a ir otra vez a lo básico. Tú imagínate que llegas a la casa de Orlando. Y Orlando, pues como es el señor de las naves, tiene cierto derecho a poner unas normas porque ha visto que así nos va mejor y que ha tenido revelación en Dios y que tal y cual. Pero tú llegas a la casa de Orlando y tú no piensas como piensa Orlando. Entonces dices tú, no, nosotros siempre funcionamos de esta manera. Bueno, pero yo te dejo que tú estés aquí trabajando, estudiando, liderando, cocinando, arrimando el hombro, sirviendo, pero tienes que hacerlo como a mí me parece que hay que hacerlo, porque es la revelación que tengo. Entonces ocurre que tú empiezas a servir en algo ajeno. Espera, te estoy hablando de lo básico. ¿Me explico lo que te digo? Sí. Tú empiezas a servir en la casa de otro. Te sientes siervo de momento. Porque siempre hablamos de que tú tienes tu llamado, de que tú tienes tu ministerio personal, eres único, tus dones son tuyos y cuando salgan a la luz. Pero ¿qué ocurre con todo eso? Que son 3 situaciones que te van a ayudar a salir a flote lo que tú eres internamente. ¿Por qué? Porque al menos hiciste el trabajo de servir a otro. ¿Entiendes? Nosotros lo que tenemos que hacer es servir a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Hay veces que se sirve con una comida, sí, pero el real servicio a Dios es espiritual. Digo con una comida como con lavar un coche o como liderar una casa. Digo cualquier ejemplo, algo que se ve físicamente. ¿Me explico? Algo que se ve físicamente. Pero nosotros servimos a Dios desde la vida del Espíritu. Entonces, lo que se ve que hacemos es un efecto secundario de la decisión y del proceso que tenemos interno. ¿Me explico? Tu salvación tiene que emanar tu fluidez mansa. Tú tienes que ser manso en lo que te toca vivir, porque nadie te ha destinado eso más que Dios. La gente llega a nuestras vidas, por poner un ejemplo como obra, y nosotros no sabemos ni lo que traes en la cabeza ni lo que traes en el corazón. Te amamos de entrada, pero te vamos a enseñar cómo nosotros comprendimos. Entonces, tal vez Dios te pueda dar otras cosas al dejar a un lado lo que tú traías. Da igual que sea bueno que sea malo, porque yo he hecho esto, yo he estado con pastores muy buenos y he estado con pastores nefastos.
Pero el hacer en su casa, la forma que él entendió, jamás me fue negativo. Pero te voy a ir más allá. Cuando Jesús dice aquí en estos 3 versículos, dice así, mira, te lo voy a leer primero en la Reina Valera. No, estamos en Lucas 16. Bueno, ese versículo lo leímos, ¿no? El de que el cielo y la tierra. Vale, que a lo mejor no lo concluí bien. Que el cielo es donde mora Dios en nosotros. El cielo no es eso. No. Decimos, no, el cielo, no. Él dijo cielo, y el cielo azul que vemos es una tipología de lo que es Cristo y nosotros. ¿Por qué? Porque está arriba y nosotros abajo. Pero no ves que sigue perteneciendo al mundo físico. Todo el universo pertenece al mundo físico. ¿Por qué pertenece al mundo físico? Porque lo podemos ver. Sigue siendo del mundo físico. El reino que trajo Cristo es invisible. No se ve con estos, se ve con estos. Aquí también tenemos ojos. Tú ves la fe, por eso das gracias antes de recibir, porque ya lo viste, ya lo sentiste en el espíritu. Entonces no se ve, ¿y por qué das gracias si tienes 40 de fiebre? No has sido sanada, yo sé que sí. Entonces empiezas a agradecer. Entonces es la fe la que atrae. Mira, nosotros fuimos creados y criados igual que el planeta Tierra. Incluso dice que nos hizo de barro. Pues tiene la mezcla del agua y la tierra. Del agua y la tierra. Somos iguales. ¿Y tú por qué crees que la gente en una bola que vive aquí no cae para abajo? Porque dentro tiene el electromagnético que atrae, que se le llama la ley de la gravedad, entre una cosa y otra, para que la gente permanezca en pie en la tierra. Da igual que estés, en teoría, cabeza abajo. Lo electromagnético de la tierra te absorbe hacia adentro de tal manera que tú puedes estar cabeza abajo en el planeta sin que tú caigas al vacío ni que con que el pelo se te ponga así. ¿Me explico? Tú estás normal. ¿Por qué? Porque la tierra fue creada igual que tú, de agua, de tierra, de átomos. Pero los átomos son un 99,9% vacíos. Por lo tanto, lo otro es todo espíritu. El vacío es el espíritu porque no se ve. Entonces es el núcleo interno que tenemos que atrae todas las cosas. Da igual que sea espíritu bueno o espíritu malo. Si tú crees que te van a vencer, eso, tu interno, te lo atrae y te vencen. ¿Me explico? Tú eres así creado. Si tú crees que vas a vencer tú, entonces tú le comunicas con tu espíritu a tu atracción y atrae. Así es la tierra, así eres tú. Entonces tu decisión, nadie es culpable de lo que tú recibes. Eres tú quien atrae. Eres tú quien atrae, ¿me explico? Entonces yo creo que voy a salir de esta. Entonces todo alrededor, por eso dijo, más buscad primeramente el reino, el espiritual, el cielo que está dentro, y lo demás, con respeto a lo que era para mí, queda atraído. Pero yo tengo que estar pendiente de lo que Dios quiere. Ahora, cuando sé lo que Dios quiere, lo demás viene. Por eso el cielo pasó cuando Jesús cumplió la ley, entró la gracia. Entonces, cuando yo recibo a Jesús como Señor, es el Señor de la gracia y de la verdad. Dice en Juan 1:17, es el Señor de la gracia y la verdad. ¿La gracia qué es? Que puedo tener lo que quiera sin que yo haga ningún esfuerzo, solo creyéndole. Ahí cambió el chip. Antes tenía que cumplir. Robaste una vaca, devuelve 4. Tenía un obrar. Ahora te dañé, papá. Sí, te pido perdón. ¿Me explico? De corazón a corazón. Es en la fe y en el amor, en lo que se mueve el reino de Dios. Entonces, de entrada tal vez, por eso cambió el cielo y la tierra. Y la tierra, dices tú, ¿por qué cambió? Porque Dios solo se está dirigiendo aquí a Jerusalén. Jesús vino a los judíos. Es la primera iglesia que traslada el mensaje de Cristo a los que no eran judíos, a los griegos, a los romanos, etcétera, etcétera. Pero Jesús vino a los judíos y no le recibieron.
Entonces, ¿cuál era su tierra? Jerusalén. ¿Qué ocurrió cuando Jesús murió? Que la Jerusalén terrenal delante de Dios ya no contaba. Entonces, ¿qué hizo? Bajaron, por la fe de la Iglesia, bajaron la Jerusalén celestial. Por eso cambió el cielo. ¿Entiendes? Entonces el segundo cielo pasó, porque la ley concluyó, y yo me encuentro y tú te encuentras en el tercer cielo. Decimos tercer cielo, la Biblia no dice tercer cielo, sí Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, pero porque es el primer cielo fue el de Adán. ¿Qué tenía Adán con Dios? Todo. Ese era el primer cielo, el tiempo de la inocencia que hablamos el otro día. Luego cayó Adán, bueno, la lió gorda, pero entonces vino el segundo cielo, que era la ley espiritual. Yo tenía, que es ojo por ojo, diente por diente, el que era pobre pasaba a ser esclavo, el que era rico dominaba al pobre. Ese era el cielo en el que vivían. Cuando vino Jesús, peor todavía, peor, porque ni siquiera estaban cumpliendo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque lo material del mundo físico que sirvió de tropiezo a Adán y que Adán eligió voluntariamente tenerlo, hundió a la sociedad humana generación tras generación hasta que llegó Jesús. Por eso le llamó injusto, porque no fuimos creados para que el bien ni la prosperidad nos gobierne, ni para que la codicia, ni para que la crítica, ni para que la rivalidad, ni para que el mayor sea mayor que el menor o el menor se crea menor que el mayor, etcétera, etcétera. Eso es injusto. Nosotros no fuimos creados, nosotros somos hijos de la luz. Y como queremos andar en lo llano, por eso cuando el mundo viene paralelo a nosotros nos engaña. Y somos engañados una y otra vez, porque queremos ser honrados con las personas, pero tenemos que aprender a qué nos sujetamos y qué cielo tiene la persona que está demandando de ti servidumbre, que está demandando de ti. Hay veces que no tenemos opción, bien, pero sométete desde la fuente de Cristo. Porque vamos a pasar por muchas situaciones que no vamos a tener el control. Nunca tendremos el control. Dios tiene que tener el control sobre la vida de la humanidad. Dios tiene el control sobre la vida humana. Pero cuanto más alguien que voluntariamente se acerca a Él para poder volver a la vida espiritual. Pero entonces mi mente tiene que dejar de pensar como pensaba. No puedo tener la codicia. Es este ejemplo, no es que yo quiera hablar de la codicia, pero no puedo tener el maltrato de un bien, porque dice Jesús que va a tener una consecuencia. Entonces, entramos en Cristo, lo del papel, ahí tenemos algo físico que puedo hacer. Yo puedo tirar el papel dentro del VC o puedo tirarlo en el cubito. Pero lo voy a tirar en el cubito, porque es lo que se me está demandando y puedo hacerlo. Entonces en mí empieza una obra. Empieza una obra ¿en dónde? En mi conducta, porque ellos están viciados de conducta. Nosotros los que fuimos delincuentes queríamos salir de nuestra conducta, porque empezamos a tener una conducta, pero el que no era delincuente da igual, la Biblia le llama delincuente igual. ¿Por qué? Porque estaba en sus delitos y pecados, pero entonces era criticón, o era un ladrón, o era un mentiroso empedernido, o era un amargado, o odiaba, Entonces llegamos a Cristo con esta movida mental y de corazón, como este mayordomo tenía, siendo que esclavos de un señor. ¿Qué señor? El del segundo cielo. Esclavos del diablo. Los tenía presos. Entonces dice, bueno, ya que estáis presos en esa situación, por lo menos entre hombres, trataos bien. Haces bien hacerte amigo. Haces bien. Porque cuando vengan la hora que estás esperando de la intervención espiritual, que tu actitud y conducta, que es de lo que ahora vivís en el segundo cielo, que te pueda enfocar a la gracia. Porque luego tú ya no tienes que hacer más que creer. ¿Me entiendes? Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Dios no depende de lo que yo haga, de lo que yo diezme, de lo que yo comparta, de lo que yo entienda, de lo que yo cuide de ancianos, de lo que yo dé de dinero. Dios no depende de eso para hacer su obra en mí. Él depende de que yo le crea y de que yo sepa que me está hablando y de mi mansedumbre, en el sentido de ser fiel en lo poco, el papel ahí. Dios depende de esa conducta mía, de que yo crea que otra mentalidad puede sustituir la mía, temporalmente tal vez un hombre, porque te dijo, no, así no se puede hacer aquí, pero más tarde, esto es un entrenamiento para que tú escuches la voz de Dios y tú cumplas, porque fuera de esto que estoy hablando, Jesús le llamó injusto, y voy a ir más allá, incluso esos bienes de esa manera, le llamó lo ajeno. El mundo no es para nosotros. El mundo es ajeno a nuestra vida espiritual. Ya no se trata de la tierra de Orlando, se trata de la tierra de Dios. El mundo, con toda su caída y todo su pecado de Adán, se desenvolvió en una civilización de engaño, de mentira, de interés propio, de egoísmo, de fatiga, de crítica, de odio, de rivalidad, de contienda, de asesinato, de tal manera que es imposible que un hijo de Dios pueda estar ahí. ¿Por qué? Porque es ajeno a lo que Él es y para lo que Él le llamó. Es ajeno a ti. El mundo es ajeno a ti. Entonces yo sé que esto es un proceso, que vamos poco a poco. Pues vamos siendo fieles en lo poco hasta que... Pero cuando Dios vio que tú a escondidas fuiste fiel y no mentiste, y cuando te preguntaron ¿por qué hiciste esto? Y tú no lo negaste, cuando nadie te había visto, y podías haber dicho no, yo no fui para escaquearte, y cuando diste la cara y fuiste y dijiste mira, perdona, y cuando todo eso que lo hacemos en oculto, Dios lo ve. Pero ¿qué significa que Dios lo ve? Jesús es el camino, me explico, la verdad y la vida. Si yo me introduzco en este tipo de camino del que estoy hablando, la verdad me conlleva a la vida. Y no se trata de lo que yo hago, se trata de que al menos yo muestre la intención que tengo. Pero la ganancia desde la codicia y el engaño, la rivalidad y la contienda, la crítica entre hombres, el sitio a codazos, no es nuestro mundo. Esto es ajeno a nosotros. Es ajeno. ¿Me explico lo que digo? Es ajeno. No tienes que luchar por eso. Tienes que luchar por entender lo que Dios te habla a ti y lo demás viene añadido. Orlando y yo no pasamos escasez nunca. Ya que estamos hablando de... pero nunca. Y salimos del centro que nos invitaron a salir, no sabemos bien por qué, no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando alguien se crispa, hacíamos lo que podíamos, y éramos gente muy joven llevando cosas muy grandes. Pero el director se crispó con nosotros y no supo qué hacer y nos invita a salir cuando no habíamos hecho nada. Simplemente yo no le caía bien a su esposa. No pasa nada, yo no le tengo que caer bien a todo el mundo, pero en su crispación tomaron determinación del mundo, no nos amaron. Entonces nosotros cuando salimos de forma injusta, esa injusticia produce justicia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros nos subyugamos a que Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía, que tal vez yo tenga que pasar por situaciones terribles de acusación, de no ser comprendido, de meterme en un coma, de que Orlando no me entienda a veces, de que la iglesia a veces dice que voy demasiado y que no les da y se desprenden. Pago ese precio de injusticia porque eso produce la justicia de Dios en mi vida. Porque dice, si yo no me someto a esa injusticia, a esa acusación, José,
Si yo no estoy en tela de juicio. El otro día me dijo mi madre, que sepas que en el interior, mira ya la voz, en el interior, no te lo digo, pero me enfado contigo continuadamente, porque le noté que no tolera una forma mía de vida. Y yo, me lo dijo mientras me daba un beso, para despedirme, le dije, bueno, tú tranquila, porque eso le pasa a mucha gente conmigo, pero yo he aprendido a vivir con eso. Aparentemente sigo justicia, pero a mí me hace fuerte. ¿Por qué? Porque yo no dependo de nadie, de lo que diga nadie de mí. Aunque tenga que pasar por tribunales humanos, como pasamos todos los días. Pero yo no dependo, yo dependo de que Dios me apruebe. ¿Por qué? Porque eso sí es lo mío. Por eso Jesús les dijo, si no pudisteis ser en el mundo material, si no pudiste sostener el papel en el cubito, si no pudiste ser leal en eso, ¿cómo se os dará lo vuestro? Entonces dice, bueno, esto significa que no vamos a tener que vivir en el ministerio de Orlando, sino que vamos a tener que vivir en nuestro ministerio. Jesús iba mucho más allá. Es en lo que Dios tiene para ti, internamente, al margen de un ministerio. Lo tuyo. ¿Sabes lo que es lo tuyo? Tus promesas cumplidas. Tu espíritu abierto para que puedas relacionarte con Dios sin que nadie te lo tenga que explicar. Tu cuerpo sanado. Tus relaciones arregladas sin que muevas un dedo. Tu prosperidad material a la vista. ¿Por qué? Porque fue atraída sin buscarlo. Eso es al margen de lo que todo el mundo piense y hable de ti. Seas amado o seas odiado. Pero lo tuyo es lo que te va a hacer ser un señor en este planeta, de la misma calidad que fue el Señor Jesucristo. Tú eres un rey y eres un sacerdote. Entonces ese solo es ministrador del señorío de Cristo y del reinado de Cristo. No te importe que te hayan dicho, no te importe que el mundo diga, esto lo tienes crudo, no te importe, Dios tiene la última palabra de tu vida. Pero si tú estás esperando una palabra para conclusión de algo de tu vida, tú tienes que creer lo tuyo. Si fuiste leal en lo que no se vio, no vio nadie más que tú, en el papel higiénico. Si fuiste leal en decir, voy a hacer a la forma que dice este pastor, no fuera a ser. Si fuiste leal de dejar tu cultura e intentar adaptarte a lo que es de España. Si fuiste leal en perdonar en el fondo de tu corazón aquella profunda herida. Si tú fuiste leal, viene Dios a traer lo tuyo. Y conocerás la verdad que es lo tuyo. Y esa verdad te libertará en el cuerpo, en el alma y a través del espíritu. No somos de este mundo, el mundo es lo ajeno a nosotros. No vamos a buscar encajar ahí porque jamás encajaremos. Porque aquí le dice, o te inclinarás por un señor o te inclinarás por otro. A los dos no podéis servir, no podemos. Cuanto más te inclines por Dios y quién ganó la batalla. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Aún el diablo tiene Señor por encima. Aún Jesús lo encadenó en el Hades. Aún está bajo el señorío. Pero si mi concupiscencia o mi duda o mi temor, el temor de la muerte, este señor tenía miedo, sentirse solo al salir. Si hubiera sido honrado, confiaría en Dios. ¿Me explico? Aún sin ser honrado, porque cuando yo llegué a Dios no fui honrada precisamente. No fui honrada. Vine haciendo mucho mal, pero yo dije,
creo que estoy viendo a uno que puede librarme y darme lo que es mío, mi victoria, la gloria del cielo, e impartirla en la tierra, porque busco el reino de Dios y lo demás me es añadido. Entonces dice Jesús aquí, mira cómo dice. Dice en el 11, pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Para él no era lo verdadero, ni lo que tenía Job, ni lo que tenía Abraham. Abraham era una tipología porque era el padre de la fe. ¿Qué significaba? Que lo teníamos todo con Dios. Pero Dios no tenía otra forma de enseñarnos lo invisible con lo visible. ¿Por qué? Porque no veíamos en aquel entonces. No se veía. Entonces te voy a hablar de prosperidad. El padre de la fe tiene comunión con Melquisedec y tiene comunión con los bienes. Entonces Dios le llamó de esta manera, injusto, a ese tipo de bien. Dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Pues no dice que nuestras riquezas están con Cristo en Dios. Esas son las riquezas. Por eso, cuando hablan de Deuteronomio, de cómo sería la bendición, si tú hicieras y cumples, yo abriré las puertas de los cielos y yo te daré para tus graneros, si tú hicieras. Pero la riqueza de Jesús es si tú creyeras. Si tú creyeras, todo el mundo material queda a través de tu creencia, por tu espíritu, como fuente de agua de vida, para solucionar todo lo demás. Y dice en el 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? ¿Ves cómo está hablando del mundo? El mundo es ajeno a nosotros. ¿Qué nos importa? Que se maten. Queremos que se salven. Pero no puedo meterme, buscar encajar en eso. ¿Por qué? Porque es ajeno al Espíritu de Dios que he abierto en mí y que cuanto más crezco en Él, más ajeno se me mueve el mundo. Todo lo que se ve es del mundo. Todo lo que se ve. ¿Me explico? Todo lo que se ve. Y estoy involucrando a personas. Es del mundo. Papá y yo cuando lleguemos al cielo no vamos a ser más matrimonio. Y te voy a decir más. Papá y yo hoy en día somos más hermanos que cónyuges. Porque nos movemos más en el espíritu que en la carne. Nuestra relación ya no tiene esa pasión que te hace una guerra entre hombre y mujer, porque no hizo el chico, porque la chica no obedece, porque no sé qué. Nosotros no vivimos así. A veces nos enfadamos y nos molestamos. No digo que no. Pero nosotros somos más hermanos, ¿o no, papá? Somos más hermanos que cónyuges. Porque Sara y Abraham, siendo padres de la fe, eran hermanos. Y Dios nos quiso enseñar algo a través de eso. Tuvieron a su hijo, eso no tiene que ver, pero eran hermanos. Sus padres eran los mismos, uno. La madre era la misma, o el padre, no recuerdo bien ahora. Pero eran hermanos, porque esta es la meta que Dios tiene para la relación humana. Que seamos hermanos, de la misma condición, comprendiendo los niveles de fe que tiene cada uno. Entonces dijo aquí, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Lo tuyo es solo tuyo. Lo tuyo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Eso te lo digo yo. Te pueden meter en donde te quieran meter. Lo que Dios te dio a ti, que le llama a Jesús lo vuestro, eso no te lo puede quitar nadie. Nadie. Salvo que tú le digas no lo quiero. Aún así, está complicado que lo pierdas, ¿eh? Lo que Dios da. Porque la dádiva de Dios es irrevocable. Lo tuyo es tuyo y es con lo que tú vas a poder lidiar. Y luego dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí pone, no podéis servir, porque luego los católicos metieron que el voto de pobreza. Para ser agradable a Dios tenías que ser un pobre. No, no es una realidad. ¿Quieres hacer voto de pobreza? Puedes tener una pobreza encima toda la vida. Pero no es verdad.
porque yo no he vivido pobre nunca, tampoco he soñado con riquezas, pero jamás nos faltó de nada, nunca, nunca, ni nos va a faltar nunca, al contrario, tenemos de manera abundante, abundante en todos los sentidos, en todos los sentidos. A mí lo que más me importa que sea abundante es mi punto de vista, porque este es el que limita, porque este es el que atrae o el que desecha. Entonces, somos 3, estoy encantada con estos 3. Somos 200, pues gracias Dios por estos 200 que se salvan. ¿Que no puedo hablar? Pues gracias Señor, porque así también me relajo un poco. ¿Que tengo vozarrón? Pues gracias Señor que tengo poder en mis cuerdas vocales. Da igual la situación, mi fuente no es lo que se ve, pero mi Señor solo es uno, y por Él me tengo que inclinar siempre, siempre, siempre. Y luego dice, 14, dice, oirán también todas estas cosas. Bueno, claro, porque no ves, aquí ya estaban los fariseos con este pecado que hablábamos, que eran avaros y burladores de Él, y no les gustaba lo que les estaba diciendo, ¿no? Que era lo que antes hablaba. Pero Él dice así, a ver, lo poco, lo injusto, lo ajeno. A lo que se ve, Jesús le llamó lo poco. ¿Sabes? Eso no es lo mucho de Dios. Aunque te va a venir, pero tú vas a ver cómo es inferior. Cuando las cosas vienen, las materiales, porque tú buscaste a Dios y vienen solas, tú vas a ver cómo son inferiores, de calidad para ti. Son inferiores, entonces no te gobiernan como los de aquí, con la codicia, con la avaricia y con todas esas cosas. Lo injusto, fíjate qué curioso, ¿verdad? Lo injusto. Jesús le llamó lo injusto al mundo visible, al mundo material, lo injusto. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. Tampoco no nos va a faltar de nada. Dice que no se visten los lirios del campo como ni siquiera Salomón se vistió. ¿Te crees que siendo una flor no te voy a cuidar a ti con todo lo que tú necesitas y más? Tienes que creerlo. Tienes que creer que buscando a Dios no te va a faltar nada. Que creyendo lo que Él dejó escrito para ti, no te va a faltar nada. Entonces te vendrá lo verdadero y te vendrá lo tuyo. Entonces lo que era ajeno ya no sigue siendo ajeno. Es que eso no era para nosotros. Y lo injusto tampoco era para nosotros. Ahora, la injusticia no es que alguien te cuestione o te acuse. No, tú vives esas palabras o esas circunstancias con el espíritu de justicia. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús hizo que la vida absorbiera esa muerte. La mortandad, la injusticia, era un reino de injusticia. El reino físico es un reino de injusticia. Entonces estaba la avaricia, estaba la codicia, estaba la crítica, estaban las malas relaciones humanas, estaban los esclavos y los señores. Dios nunca quiso rey. Y mira cómo siguen teniendo los mismos problemas de cuando Él lo dijo. Dijo Samuel, este tu pueblo quiere un rey, porque quieren ser como las demás ciudades y los demás pueblos. Dice, no, dile que su rey soy yo, dijo Dios. Dice, bueno, pero es que estos insisten. Bueno, pues dale rey, pero dile lo que el rey va a hacer. Se va a llevar a todas vuestras hijas, se va a llevar las ofrendas de vuestros terrenos, se va a llevar vuestros impuestos, va a vivir como un rey, aun encima él podía casarse con más esposas porque lo iba a hacer igual, entonces vamos a poner una ley para que él se equilibre, y lo siguen haciendo igual. Ahora, el amor de Dios dijo, pero respetadle. Cuando tengáis reyes, respetadle, ya que insististeis tanto. No quiero que lo tengáis rey, pero ya que insistís, respetadle. Dios es así. Yo por eso comprendo que un político a veces tenga que poner una ley a favor de lo que no es una familia, decir que sí lo es. Porque bueno, hay un equilibrio para todas las cosas. ¿Me explico lo que digo? Entonces, Dios no quería rey, pero tampoco te puedes levantar contra Él. ¿Por qué? Por tu bien. Porque a Dios siempre le importó muchísimo la relación humana.
porque a David, siendo que se dice en Apocalipsis 5 que la descendencia, que la raíz de David, que era Cristo, siendo que se dice eso del rey David, que no se dijo de ningún otro hombre, le dijo: no te dejo levantar tabernáculo porque tienes demasiada sangre en las manos, asesinó a hombres, entonces no puedes hacer ciertas cosas para conmigo, no puedes levantar templo. A Dios siempre le fue muy importante el vínculo humano, por eso le dijo: a ver si te puedes hacer amigos, aunque fuera con tus 13, 14 estas raras que estás haciendo, mientras vas a salir de esa servidumbre, para cuando lleguen las moradas de verdad, tú tengas ya una conducta adquirida, o por lo menos estés enfocado en algo y te saques de lo ajeno, porque ese no era tu Señor, y tengas las riquezas, porque esas no eran para vosotros. ¿Me explico? Ahora, una vez que yo creo a Dios, mi electromagnetismo interno, por llamarle de alguna manera, que es el que atrae todas las cosas, depende de la fuente, no depende de nadie que diga nada. Tú vas a un juicio, ahora está, pues José con esa situación la ha hablado, entonces tú oyes al abogado, estamos perdidos todos los días, ¿sí o no, José? Perdidos no, lo siguiente. Incluso ya dices tú: dejen, no hagan juicio, que ya me voy yo voluntaria a prisión. Pero si tú escuchas lo que dice Dios, de que Jesús es tu abogado, de que Él va a estar mirando para que tu injusticia se convierta en vida, de que Él está sabiendo que si tú crees el camino te llevará a la verdad y a la vida, si tú estás con esa operación mental en tu cabeza, eso es lo que va a atraer. Porque lo que atrae el bienestar de Dios a tu espíritu y a este cielo que pusieron en cada uno de nosotros es el creerle. Es el creerle. Lo ajeno, échalo fuera. Que digan misa, si quieren. Nosotros vamos a creer a quien tenemos que creer. ¿Sabes hasta cuándo nos abolió la esclavitud? Para mí tristísimo. Me parece gravísimo. Hasta Mira, España lo dejó en 1840, pero hasta la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, la ONU lo prohibió, está prohibido de forma universal la esclavitud. Pero ¿sabes cuándo fue? Fue el 2 de diciembre de 1949. Cuando Jesús dijo: ten al de enfrente como superior a ti. ¿Me explico? ¿Cómo que seguimos teniendo esclavos? Pero Pablo comprendió cuando Onésimo, ¿no? Y Filemón, que le dice: lo que te deba tu esclavo, cóbramelo a mí. Y debe decir: hombre, si es el apóstol, que le voy a cobrar nada. Porque el Señor podía matarlo si quería, era su esclavo, era como un animal. Yo puedo sacrificar a Ciro si veo que no está en condiciones. Ellos tenían la misma libertad. ¿Me explico? Pero fíjate, hasta 1940 hemos tardado 2000 años en comprender la voluntad de Dios entre la humanidad. 2000 años manda narices. ¡Qué vergüenza! Pero entonces vengo a decirte, es que eso es ajeno a nosotros. Nosotros ni podemos pensar ni vivir de esa manera. Nosotros no podemos esperar que el mundo se adapte a nuestro pensamiento, que yo me adapte a toda la movida que tienen de... Ni siquiera los bancos son de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienen usura. Al principio el banco no tenía usura. El banco te dejaba... te dejaba. Tú le permitías andar con tus nóminas, cobrarlas a través de la banca, y ellos te pagaban por hacer eso. Porque la banca, cuando tiene tu dinero, puede moverlo. No te lo quita, pero lo mueve. Entonces, cuando congelan una cuenta, se forran, porque tú dejas de mover ese dinero, y es un dinero con el que ellos pueden hacer cosas. Compran, venden, a la vuelta ya de que te descongelan, ya ganaron el triple de lo que tenían con tu dinero. La banca en sí no tiene dinero, se lo hace a cuenta de la banca. Pero luego vinieron otros tiempos en los que metió usura.
¿entiendes? Te daban un préstamo de 100.000, entonces tienes que devolver 180.000. Entonces Dios no les va a respaldar nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene usura. Eso es ajeno a nosotros. Si tú me pides 50 euros prestados, raro es que yo te los vaya a volver a coger. Ahora no me vengáis a pedir dinero, ¿eh? Pero jamás te cobraría 70. ¿Por qué? Porque Dios jamás me respaldaría. Jamás me respaldaría, porque es la forma del mundo, corrupta, egoísta, ególatra y sirviendo a otro señor inferior. ¿Me explico? Entonces hablo del mundo con este respeto, no contra las personas las tenemos que amar. Las personas viven con una espiritualidad que es ajena al Espíritu de Dios, hasta que no te conviertes. Entonces el mundo, a ver, Jesús dijo, yo no te pido que los quites del mundo, en el mundo tenemos que estar. Y si no, yo no sé ni cómo diferenciaríamos un espíritu de otro. Pero protégelos de él. Ellos no tienen que vivir con la mentalidad del mundo, ni el mundo se los tiene que comer, pero ellos tienen que vivir elevados, en que la convicción de fe y la capacidad de ser fiel en lo poco y de saber administrar lo que es, en teoría, tonterías de injusticia, y que en este mundo que nos mueve, que es lo ajeno a nosotros, que nosotros seamos leales. ¿Para qué? Para poder recibir lo nuestro y lo verdadero. Lo nuestro y lo verdadero. Estas son las riquezas que importan y que pesan. A mí son las que me importan, porque yo sé además que me he hecho muy cuca, que una cosa me va a llevar a la otra. Ahora ya lo he experimentado. Yo jamás soñé con un biplaza, mucho menos con dos, María? Tú con un descapotable ni soñar. Pico, ahora quise un 4x4 y se me ocurrió decirlo al aire. Me gustaría tener un 4x4 para el monte. Tardó muy poco, pero hubiera seguido viviendo muy tranquila y muy feliz sin él. Pero soy agradecida. Soy agradecida. Hablando del mundo material, pero porque mi Señor es mi fuente de vida. Mi Señor es mi fuente de vida. Así debemos de pensar, para que venga lo nuestro y lo verdadero, y lo ajeno y lo injusto quede ahí. Pero yo voy a ser fiel en lo poco. Yo puedo elegir ser eso, fiel en lo poco. Pues yo no te voy a mentir, y yo no te voy a negar, y yo te voy a perdonar, y yo voy a tirar el papel donde es. Me vean o no me vean, porque eso me va a llevar a una conducta apropiada para que Dios me dé lo mío, lo cual nadie me lo puede quitar. Vale, ya está, no hablo más, ¿eh? Entonces, bueno, ya dije bastantes cosas, ¿no? ¿Me habéis comprendido? Que una lectura muy distinta de la última, ¿verdad? Porque el otro día cuando lo leí el otro día me habló de otras maneras, porque yo ya había compartido de esto, pero me quedé en la base primera, de tirar el papel y de hacer como Orlando dice en su ministerio. Pues que me di cuenta que lo ajeno no es el ministerio de otro, lo ajeno es el mundo, lo ajeno es el mundo. Vale, entonces voy a orar, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, aun porque nos dejas andar en lo que es ganancia injusta, Padre, así le denominaste tú. Voy a respetar tu palabra, Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto nos exhorta a tener un perdón continuado en el corazón, porque Dios es fuente de vida. Señor, queremos lo tuyo para que se haga lo nuestro, Señor. Nosotros sabemos que a través de Cristo, Señor, toda la riqueza celestial es puesta a la luz. Señor, nos confesamos hijos de luz, Padre, aunque a veces el mundo nos zarandee o no sepamos cómo, Padre. Pero queremos ser honrados, honestos. Queremos emitir lo verdadero, Padre. Aquello que es de buen nombre, Señor. Aquello que es agradable a tus ojos, Señor. Un corazón puro, un corazón limpio, una mente de inocencia, Padre.
sin el egocentrismo, Señor, de que todo sea lo que yo siento, lo que yo piense, sino lo que tú dijiste que teníamos, Padre, para recuperar lo legítimo, Padre, toda tu justicia en medio de nosotros, Señor. Padre, oro por esta iglesia, Padre, por estos mis hermanos, Señor, que la protección del Todopoderoso, Padre, esté en el corazón, que los espíritus estén abiertos, Padre, a la revelación, Padre, que abren los oídos para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar el secreto, Señor, que tú tienes para darnos lo nuestro, Señor, allá en lo profundo, Padre, allá en el secreto, Padre, más precioso que las joyas preciosas, nuestra fe más impresionante que el oro puro, tus riquezas. Queremos ser puros, emanar, Padre, porque nuestra vibración traspasa, Padre, el universo, Señor. Queremos emitir lo que tú eres, tu amor, tu bendición. Te amamos. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable todo, dando perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable todo, dando perfume, yo quiero ser, Señor. Soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo solo a ti, todo a ti, Señor, tal como soy. Como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable color, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable color, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu honor, dando perfume, yo quiero ser, Señor. Dando perfume, yo quiero ser, Señor. Dando perfume, yo quiero ser, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fiel con el justo, para que tú puedas venir con lo tuyo, trayendo a aquello que es nuestro, pero demostrándote desde el corazón nuestra actitud, nuestra alma. Gracias, Padre, queremos ser olor grato y agradable a tu presencia.
incienso y ese aroma que suba a Dios. Que venga trayendo Dios el refrigerio que